La carta que Pilato redactó para el emperador romano Tiberio sobre Jesús contiene detalles fascinantes acerca de su apariencia, elementos que ni siquiera se encuentran en los evangelios. En ella, Pilatos habla sobre los milagros realizados por Jesús, su juicio, crucifixión y, sorprendentemente, su resurrección. Pero, ¿qué exactamente le relató al emperador sobre el Hijo de Dios y su fisonomía? Pilatos comienza su misiva a Tiberio César expresando: «Saludos, Majestad. Los eventos recientes en mi provincia han sido tan extraordinarios que siento la obligación de describirlos en detalle, pues creo que estos acontecimientos pueden, en el futuro, impactar el destino de nuestra nación. Parece que, en los últimos tiempos, todos los dioses se han alejado de nosotros. Estoy casi convencido de que fue un día maldito cuando asumí el gobierno de Judea, ya que desde entonces mi vida ha estado llena de preocupaciones y angustias. Al llegar a Jerusalén, tomé posesión del pretorio y organicé un gran banquete, invitando a un tetrarca de Galilea, al sumo sacerdote y a sus oficiales. Sin embargo, a la hora señalada, nadie apareció. Considero esto un desprecio a mi autoridad y al gobierno romano. Días después, el sumo sacerdote vino a visitarme, con un semblante serio y disimulado. Alegó que su religión no le permitía sentarse a la mesa con romanos, pero su expresión denunciaba la falsedad de sus palabras. Aunque acepté sus disculpas, quedó claro para mí que él y sus seguidores eran hostiles a los romanos. Aconsejo, por tanto, a los romanos que se mantengan alerta frente a los sumos sacerdotes de esta tierra, pues no dudarían en traicionar incluso a sus propios familiares en busca de poder y riqueza. Entre las ciudades conquistadas, Jerusalén es la más difícil de controlar. La población es tan rebelde que vivo con un temor constante a una revuelta. Solo tengo un centurión y 100 hombres bajo mi mando, y al solicitar refuerzos al gobernador de Siria, me informó que apenas tenía soldados suficientes para proteger su propia provincia. Nuestra ansia de expansión parece superar nuestra capacidad de defender lo que hemos conquistado, y temo que esto pueda resultar en la caída de nuestro gobierno. Me he mantenido alejado del pueblo, temiendo que los sacerdotes puedan incitar a los rebeldes. Sin embargo, he intentado entender la mentalidad y las acciones de esta gente. Entre los muchos rumores que escuché, uno en particular llamó mi atención. Hablaban de un joven en Galilea que predicaba una nueva doctrina en nombre de un Dios que lo había enviado. Al principio, pensé que podría estar incitando al pueblo contra nosotros, pero pronto me di cuenta de que no era así. Jesús de Nazaret parecía ser más amigo de los romanos que de los judíos. Cierta vez, al pasar por la plaza, vi una gran multitud reunida alrededor de un joven apoyado en un árbol, hablando tranquilamente. Supe que era Jesús, y eso no me sorprendió, dada la diferencia entre él y quienes lo escuchaban. Decidí no interrumpirlo y seguí mi camino, pidiendo a mi secretario que se mezclara entre la multitud para escuchar lo que decía. Mi secretario, Manios, es nieto de un antiguo conspirador que esperó a Cotilina en Etruria durante muchos años. Habla hebreo con fluidez y es leal a mí. Cuando Manios regresó al pretorio, me relató las palabras de Jesús. Nunca encontré en las obras de los filósofos algo que se comparara a la sabiduría que él exhibía. Uno de los rebeldes judíos, que son muchos en Jerusalén, preguntó a Jesús si era correcto pagar impuestos a César. Él respondió: «Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Fue esa sabiduría la que me llevó a conceder libertad al nazareno, a pesar de que tenía el poder de arrestarlo o exiliarlo. Jesús no era un agitador ni un rebelde, le ofrecí mi protección. Sin que él lo supiera, Jesús tenía la libertad de actuar, hablar, reunirse con el pueblo, elegir a sus discípulos y enseñar, sin ser impedido por ninguna orden mía. Si algún día, que los dioses me protejan, la religión de nuestros antepasados es reemplazada por la de Jesús, esa tolerancia podría ser lo que lleve a la caída de Roma. Mientras tanto, yo, como un infeliz instrumento, habría sido parte de lo que los judíos llaman providencia y lo que nosotros llamamos destino. Esta libertad que le concedía Jesús incomodó a los judíos más ricos y poderosos. Él era severo con ellos, y eso, para mí, fue motivo suficiente para dejarlo libre. A ciertos escribas y fariseos les decía: «Ustedes son como serpientes, parecen tumbas pintadas, bellas por fuera, pero por dentro están llenas de muerte». En otras ocasiones, criticaba las tradiciones locales, afirmando que la humildad era más valiosa a los ojos de Dios que cualquier estatus social. Casi todos los días, recibía quejas en el pretorio sobre la audacia de Jesús. Me advertían que algo malo podría sucederle,
y que Jerusalén tenía un historial de apedrear a quienes se autodenominaban profetas. Se estaba preparando un apelo a César, pero el Senado aprobó mis acciones y prometió refuerzos después de la guerra persa, ya que no tenía tropas suficientes para contener una revuelta. Entonces decidí tomar una medida para restaurar la paz en la ciudad sin rebajarme. Invité a Jesús a venir al pretorio para una conversación. Él acudió. Sabes que, siendo de sangre española y romana, no soy de temer ni de emocionarme fácilmente, pero cuando Jesús apareció, sentí como si mis pies estuvieran pegados al suelo de mármol. Temblaba por completo, como alguien que lleva culpa, mientras el nazareno mantenía una calma que exudaba inocencia. Cuando se acercó, se detuvo, y con un gesto sutil parecía decir, «Estoy aquí», sin pronunciar una sola palabra. Durante un buen rato, estuve admirado e impresionado por aquel hombre, un tipo que nuestros artistas nunca imaginaron al moldear dioses y héroes. No había nada repulsivo en él, pero me sentía viejo y frágil para acercarme. Jesús comenzó a hablar, con voz vacilante, y dijo, «Yo, Jesús de Nazaret, en los últimos 3 años, te he concedido total libertad de expresión y no me arrepiento. Tus palabras son prácticas y sabias. No sé si has leído a Sócrates o Platón, pero reconozco que la simplicidad y majestad de tu discurso te elevan muy por encima de esos filósofos. El emperador es consciente de esto, y como su representante aquí, me siento satisfecho de haberte concedido esta libertad que tanto mereces. Sin embargo, necesitaba advertirle, tus palabras han atraído enemigos poderosos e ilusionados. Sócrates también tuvo enemigos y acabó siendo víctima de ellos. Tus adversarios están más irritados que nunca, y debes ser más cauteloso y moderado en tus discursos a partir de ahora, pues ellos pueden usar el orgullo para incitar al pueblo ignorante contra ti y obligarme a actuar conforme a la ley. Jesús respondió con calma, gobernante de la tierra, tus palabras no provienen de la verdadera sabiduría. Pide a la montaña que se detenga en medio del valle, y ella dirá que obedece las leyes de la naturaleza y al Dios creador. Solo Él sabe a dónde fluyen las aguas. Te digo la verdad, antes de que la rosa de Ceirán florezca, el sangre de los justos será derramada. Yo, emocionado, declaré, te considero más valioso por tu sabiduría que todos esos fariseos rebeldes que abusan de la libertad que los romanos les han concedido. Ellos conspiran contra César y hablan mal de él, haciendo que el pueblo crea que es un tirano que desea su destrucción. Esos ingratos no ven que, a veces, el lobo viste piel de oveja para cumplir sus propósitos malignos. Te protegeré de ellos, mi pretorio será un refugio sagrado para ti, tanto de día como de noche. Despreocupado, Jesús movió la cabeza y con una sonrisa calma y serena, dijo, cuando llegue el momento, no habrá refugio para el Hijo del Hombre, ni en la tierra, ni debajo de ella. El verdadero refugio está en los cielos. Señaló hacia arriba, recordando que lo que fue escrito por los profetas se cumplirá. Preocupado, respondí, me está forzando a transformar mi petición en una orden. La seguridad de esta provincia, que está bajo mi responsabilidad, exige eso. Necesitas moderar tus discursos, no desobedezcas esta orden, pues conoces las consecuencias. Jesús, con un semblante sereno, declaró, que la felicidad te acompañe. No he venido al mundo para traer inquietud, sino paz, amor y caridad. Nací el mismo día en que Augusto César trajo paz al Imperio Romano. Las persecuciones no vienen de mí, pero espero enfrentarlas, provenientes de otros, en obediencia a la voluntad de mi Padre, que me mostró el camino a seguir. Entonces controla tus palabras, no está en tu poder mantener a la víctima en el altar de la expiación. Con eso, se alejó como una sombra luminosa tras las cortinas del horizonte, lo que me trajo un gran alivio, pues su presencia era una carga que no podía soportar. Herodes, que gobernaba en ese tiempo y ya estaba envejecido, se unió a los enemigos de Jesús para ejecutar su venganza. Si dependiera solo de la voluntad de Herodes, él habría ordenado la muerte de Jesús. Inmediatamente, pero a pesar de su orgullo como monarca, dudó en tomar una decisión que pudiera perjudicar su influencia ante el Senado. Al igual que yo, quizás temía las consecuencias de Jesús. Sin embargo, no sería apropiado para un oficial romano admitir temor hacia un judío. Herodes vino al pretorio para una visita, y al levantarse para retirarse, tras una conversación trivial, me preguntó qué pensaba del Nazareno. Le respondí que veía a Jesús como uno de los grandes filósofos que a veces produce una nación notable. Afirmé que sus enseñanzas no se relacionaban con cuestiones políticas y que Roma había decidido dejarlo hablar libremente,
pues sus acciones no justificaban ningún tipo de restricción. Herodes, entonces, me lanzó una sonrisa sarcástica y, con una reverencia irónica, se despidió. La gran fiesta de la Pascua judía se aproximaba, y la intención era aprovechar el fervor popular que siempre dominaba la ciudad. Jerusalén estaba repleta de una multitud bulliciosa que clamaba por la muerte de Jesús. Mis informantes informaron que el tesoro del templo había sido utilizado para corromper al pueblo. El peligro estaba a la vista, y un centurión romano fue desairado públicamente. Escribí al procurador de Siria solicitando refuerzos, 100 soldados de infantería y 100 de caballería, pero él rechazó mi petición. Me encontré aislado, rodeado por un pequeño grupo de veteranos en una ciudad hostil, sin fuerza suficiente para contener una revuelta. La multitud gritaba sin cesar: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». En ese momento, 3 grandes facciones se unieron contra Jesús: los herodianos, los saduceos y los fariseos. La posición ambigua de los herodianos y saduceos parecía tener 2 motivaciones: despreciaban a Jesús, pero al mismo tiempo estaban cansados de la dominación romana. Nunca me perdonaron por haber entrado en la ciudad sagrada con banderas que exhibían la imagen del emperador romano. Aunque había cometido un error grave al hacerlo, el sacrilegio aún parecía, para ellos, algo imperdonable. Además, otro conflicto crecía entre estas facciones. Yo había sugerido utilizar parte del tesoro del templo para financiar obras públicas, y esta propuesta fue considerada por los fariseos, que ya eran enemigos de Jesús, como algo totalmente inaceptable. Poco les importaba el gobierno y guardaban rencor por las duras críticas que el nazareno les dirigía desde hacía 3 años, en todos los lugares por donde pasaba. Además de esos grupos, aún necesitaba lidiar con una población desordenada e irresponsable, siempre lista para unirse a una revuelta y aprovecharse del caos que seguiría. Ante esto, Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote y condenado a muerte. Fue en ese instante que Caifás, el sumo sacerdote, adoptó una postura de aparente sumisión, enviando a Jesús a mí para confirmar la condena y asegurar su ejecución. Respondí que, dado que Jesús era de Galilea, el caso debía ser juzgado por Herodes, y ordené que lo enviaran allí. Herodes, a su vez, mostrando una falsa humildad y declarando deferencia al representante de César, devolvió a Jesús a mí, dejando la responsabilidad en mis manos. Pronto, mi palacio se transformó en una fortaleza, rodeado por un número creciente de descontentos a cada instante. Jerusalén estaba invadida por multitudes que descendían de las montañas de Galilea, como si toda Judea estuviera reuniéndose en la ciudad. Una mujer que decía prever el futuro se lanzó a mis pies, llorando, y me advirtió: «Cuidado, no toques a ese hombre, porque es santo». Anoche lo vi en una visión, caminando sobre las aguas, volando en las alas del viento. Hablaba con la tormenta y con los peces del lago, y todos lo obedecían. Vi el río en el monte Catarina correr con sangre, las estatuas de César llorando lágrimas, y el sol de la mañana parecía una virgen de luto. Si no escuchas los ruegos de tu esposa, un gran mal te espera. Teme la maldición del Senado romano, teme los tronos de César. En ese momento, las escaleras de mármol temblaban bajo el peso de la multitud cuando trajeron a Jesús de vuelta a mí. Fui a los tribunales de justicia, rodeado por mi guardia, y pregunté con firmeza a la multitud qué deseaban. Respondieron que querían la muerte de Jesús. Indagué cuál era su crimen. Respondieron que había blasfemado, profetizado la destrucción del templo y se había declarado hijo de Dios, el Mesías, el rey de los judíos. Afirmé que la justicia romana no condenaría a nadie a muerte por tales acusaciones, pero los gritos de «crucifícalo, crucifícalo» resonaban en la multitud enloquecida, haciendo temblar las paredes del palacio. Entre todos, el único que parecía tranquilo era Jesús. Después de varios intentos frustrados de protegerlo de la furia de sus enemigos, adopté una medida que parecía ser la única capaz de salvar su vida. Sugerí, como era costumbre en la época, liberar a un prisionero durante las festividades. Sin embargo, el pueblo insistió en que Jesús fuera crucificado. Intenté argumentar, señalando que sus acciones eran incoherentes con sus propias leyes. Expliqué que, por la ley judía, ningún juez podía condenar a un reo sin antes ayunar un día entero y que la sentencia necesitaba del consentimiento del Sinedrio y de la firma de su presidente. Además, ninguna ejecución criminal podría llevarse a cabo el mismo día en que se diera la sentencia. Al día siguiente, que sería el de la ejecución, el Sinedrio debería revisar todo el proceso. Además,
La ley exigía que un hombre permaneciera en la puerta del tribunal sosteniendo una bandera mientras otro, montado en un caballo cercano, anunciaba el nombre del condenado, el crimen cometido y el nombre de los testigos, preguntando si había alguien que pudiera testificar a su favor. El prisionero, en camino a la ejecución, tenía el derecho de volver hasta 3 veces para presentar nuevos argumentos en su defensa. Insistí en estos puntos con la esperanza de calmarlos, pero los gritos de «crucifíquenlo, crucifíquenlo» continuaron. Decidí, entonces, que Jesús sería flagelado, pensando que eso sería suficiente. Sin embargo, esto solo intensificó su odio. Pedí una palangana y lavé mis manos ante aquella multitud furiosa, afirmando que, en mi juicio, Jesús de Nazaret no había hecho nada que mereciera la muerte. Sin embargo, mis palabras fueron en vano, el destino de Jesús ya estaba sellado. Ya había presenciado la furia de las multitudes en tumultos civiles, pero nada se comparaba a aquel día. Parecía que todos los espíritus de las profundidades infernales se habían reunido en Jerusalén. La multitud parecía no moverse, sino ser arrastrada y girada como un torbellino, moviéndose en ondas furiosas desde las puertas del pretorio hasta el monte Sión, con gritos y alaridos que superaban cualquier agitación que hubiera visto, ya fuera en Panonia o en el foro. El día oscureció lentamente, como un crepúsculo invernal, recordando lo que ocurrió en la muerte de Julio César, era igualmente el idus de marzo. Como gobernador de una provincia rebelde, me encontraba apoyado en un rincón de mi basílica, observando la sombría escena mientras el inocente nazareno era llevado a la ejecución. Todo a mi alrededor estaba desierto, Jerusalén había vaciado a sus habitantes por las puertas fúnebres que conducían a Jamnia. Un aire de tristeza y desolación flotaba en el ambiente. Mi fe se unió al Calvario, y el centurión intentaba mantener el orden en medio del caos. Estaba solo, y un peso en mi corazón me alertaba de que lo que sucedía allí era más un drama de los dioses que de los hombres. Los sonidos de agonía resonaban desde el Gólgota, llevados por el viento, como si anunciaran un sufrimiento jamás sentido por oídos humanos. Nubes negras se amontonaban sobre el templo y se extendían por la ciudad, cubriéndola como un velo sombrío, con señales visibles tanto en los cielos como en la tierra. Dicen que Dionisio, el patriarca, exclamó, o el Creador está sufriendo o el universo se está deshaciendo. Mientras estos terribles fenómenos ocurrían, un aterrador terremoto sacudió el Bajo Egipto, llenando a todos de pavor y casi matando de miedo a los judíos supersticiosos. Baltasar, un viejo judío erudito de Antioquía y amigo cercano del Nazareno, fue encontrado muerto tras el terremoto. Si su muerte fue causada por el susto o por la tristeza, nadie lo sabe. Cerca de la primera hora de la noche, me retiré a mi habitación y descendí hacia la ciudad, en dirección a las puertas de Gólgota. El sacrificio había sido consumado. La multitud regresaba a casa, aún agitada, pero con un aire sombrío de arrepentimiento por lo que habían presenciado. Vi también a mi pequeña corte romana pasar en silencio, abatida. El portador de la bandera había cubierto su estandarte con el águila, en señal de luto. Escuché a algunos de los soldados judíos murmurar palabras extrañas que no comprendía, mientras otros hablaban sobre milagros similares a los que los romanos siempre asociaban con sus dioses. En algunos momentos, grupos de hombres y mujeres se detenían y miraban de regreso hacia el monte Calvario, como si esperaran un nuevo signo. Regresé al pretorio, con el corazón pesado, subiendo las escaleras aún manchadas por la sangre del Nazareno. Noté a un hombre anciano de rodillas, en postura de súplica, rodeado por romanos que lloraban. Se lanzó a mis pies y sollozó amargamente. Ver a un hombre viejo llorar siempre es doloroso, y mi corazón, ya abrumado por la tristeza, se conmovió aún más. Lloramos juntos, y parecía que todos allí, tanto él como muchos en la multitud, estaban al borde de las lágrimas. Nunca había presenciado algo así. Las personas que antes lo traicionaron, que lo vendieron y clamaron por su crucifixión, ahora se han desvanecido como sombras cobardes. Aquellos que pidieron su muerte han desaparecido, y he oído rumores de que algunos, en su desesperación, estaban incluso con la boca llena de vinagre, una ironía relacionada con lo que Jesús mencionó sobre la resurrección y la separación de los muertos. Si eso realmente ocurrió, fue ante aquella multitud inmensa que se aglomeró. Padre, después de lograr recuperar mi control emocional, pregunté, ¿quién eres tú y qué deseas? Él respondió, soy José de Arimatea y vengo a solicitar tu permiso para enterrar a Jesús de Nazaret. Le concedí el pedido con un gesto de resignación y ordené que algunos soldados lo acompañaran para asegurar que el cuerpo no fuera desrespetado. Pocos días después del entierro,
la tumba fue encontrada vacía, y los discípulos comenzaron a proclamar que Jesús había resucitado, exactamente como había previsto. Esto generó una conmoción aún mayor que su propia muerte. No puedo afirmar con certeza lo que realmente sucedió, pero invertí tiempo y esfuerzo en investigar esta cuestión. Puedes verificar por ti mismo y sacar tus propias conclusiones sobre si erré en algún momento. Así como alegó Herodes, José utilizó su propio sepulcro para enterrar a Jesús, pero no puedo confirmar si tenía conocimiento o un plan relacionado con la resurrección. Al día siguiente del entierro, un sacerdote apareció en mi pretorio, mostrando preocupación de que los discípulos pudieran robar el cuerpo de Jesús para hacer parecer que había resucitado, como ellos creían. Dirigí al sacerdote al capitán de la guardia, Marcos, y ordené que colocara cuantos soldados judíos fueran necesarios alrededor de la tumba, de manera que, si algo ocurría, la culpa recayera sobre ellos y no sobre los romanos. Cuando la noticia de la tumba vacía se esparció, mi aprensión aumentó. Busqué a Marcos, quien me informó que había designado a su teniente, Benam, y 100 soldados para vigilar el lugar. Me contó que sus hombres estaban aterrorizados con los eventos de aquella mañana. Llamé a Benam, quien me describió los acontecimientos de la forma más precisa posible. Mencionó que, alrededor del inicio de la cuarta vigilia, una luz suave y deslumbrante apareció sobre la tumba. Al principio, pensó que algunas mujeres habían venido a embalsamar el cuerpo de Jesús, como era habitual, pero se sorprendió al considerar cómo podrían haber pasado por los guardias. Mientras reflexionaba sobre esto, el lugar se iluminó, y vio lo que parecía ser una multitud de muertos, todos luciendo más jóvenes y radiantes de alegría, acompañados por una música celestial que resonaba en el aire, más hermosa que cualquier melodía que había escuchado. Era como si el propio aire estuviera impregnado de voces alabando a Dios. De repente, la tierra comenzó a temblar violentamente, y él se sintió débil, incapaz de mantenerse en pie, como si el suelo se moviera bajo sus pies, hasta que perdió completamente la conciencia. Al recuperar la conciencia, le pregunté en qué estado se encontraba. Respondió que estaba tendido en el suelo, con el rostro hacia abajo. Cuestioné si podría haber confundido la luz con el amanecer en el este, pero aclaró que, a una corta distancia, todavía estaba muy oscuro y recordó que era demasiado temprano para que el sol saliera. Le pregunté si su mareo podría haber sido causado por levantarse rápidamente, ya que eso puede provocar esa sensación. Negó, afirmando que no había dormido durante toda la noche, pues la pena por dormir en servicio era la muerte. Mencionó que había permitido que algunos de los soldados durmieran en ese momento y que algunos todavía estaban dormidos. Cuestioné cuánto tiempo duró la escena, y él dijo que no estaba seguro, pero estimaba que el fenómeno duró casi una hora hasta ser cubierto por la luz del día. Pregunté si se acercó al sepulcro después de recuperar la conciencia, y él confirmó que no, por miedo. Tan pronto como llegaron los refuerzos, todos regresaron a los cuarteles. Pregunté si los sacerdotes lo habían interrogado. Confirmó que sí, afirmando que los sacerdotes querían que dijera que todo había sido causado por un terremoto y que los guardias estaban durmiendo. Le ofrecieron dinero para que afirmara que los discípulos habían venido y robado el cuerpo de Jesús, pero él nunca vio a ningún discípulo y solo supo que el cuerpo había desaparecido cuando se lo contaron. Indagué sobre la opinión personal de los sacerdotes con quienes habló. Él dijo que algunos creían que Jesús no era un hombre común, no era humano como los demás, sino una figura que ya había estado en la tierra antes, en los tiempos de Abraham y Lot, y en muchos otros momentos y lugares. Si esta teoría judía es correcta, estas conclusiones parecen tener sentido, pues están alineadas con lo que sabemos de la vida de este hombre. Es ampliamente reconocido, por amigos y adversarios, que Jesús parecía tener control sobre los elementos. Como un alfarero con barro en sus manos, transformaba agua en vino, curaba enfermedades, resucitaba muertos, calmaba tempestades e incluso hacía que los peces aparecieran con monedas en la boca. Si podía realizar todas estas cosas y mucho más, como atestiguaron los judíos, y fue precisamente al hacer esto que despertó tanta animosidad, queda claro que no fue acusado de crímenes, no violó leyes, ni causó daño a nadie. Estos eventos son conocidos por miles, tanto amigos como opositores. Estoy inclinado a coincidir con alguien que ya dijo en la cruz, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Poncio Pilato describió a Jesús como una figura impresionante, distinta de todas las demás. Mencionó que Jesús era un hombre de estatura media, con una postura tranquila y una presencia serena que atraía la atención de todos a su alrededor. Su rostro mostraba una expresión de bondad y paz, transmitiendo calma incluso en los momentos más tensos.
Jesús parecía siempre mirar a las personas con compasión, como si comprendiera profundamente a cada uno de ellos. Los relatos dicen que tenía el cabello largo y suave que caía sobre sus hombros de manera armoniosa, descritos como ligeramente ondulados y de un color que variaba entre castaño claro y rubio, destacándose entre la población de la región. Sus ojos eran una de las características más notables, profundos y penetrantes, variando entre tonos de castaño claro y azul, dependiendo de quién los describiera. Sus ojos transmitían una sensación de sabiduría y bondad, pero también una firmeza que parecía entender todo sobre la vida y el corazón humano. La piel de Jesús era descrita como clara, con un toque suave, casi como la de alguien que trabaja al aire libre, manteniendo una apariencia saludable y bien cuidada. Su rostro era considerado hermoso y simétrico, con rasgos que inspiraban confianza y reverencia. No era solo un rostro común, era uno que transmitía autoridad sin ser imponente o amenazante. Llevaba una barba llena y bien cuidada, que añadía una cierta madurez y respeto a su apariencia. Jesús siempre se vestía de forma sencilla, pero digna. Sus ropas eran limpias, a pesar de ser modestas, generalmente compuestas por un manto largo y una túnica. No usaba accesorios llamativos o joyas, lo que demostraba su desapego a las cosas materiales. Su apariencia transmitía un mensaje de humildad y simplicidad, incluso en medio de su presencia imponente. Era alguien que, sin pronunciar una sola palabra, lograba transmitir un mensaje de paz y acogida. Ahora, noble soberano, este es el relato más fiel de los acontecimientos que puedo ofrecer sobre este caso. Me he tomado el cuidado de relatar todo en detalle para que puedas evaluar mi conducta de forma justa, pues sé que muchas críticas han sido dirigidas a mí en este asunto. Con promesas de lealtad y respeto hacia mi soberano, permanezco como su más obediente servidor.